tardes a todas y también a los caballeros que nos acompañan. Bueno, la verdad que es una excelente oportunidad para el portal Educar al que estoy representando. Yo soy la coordinadora de contenidos, poder intervenir en un evento como este, participar de este taller, porque bueno, yo les voy a comentar un poco en un tiempo breve. Vamos a dejar más tiempo a Machi, al trabajo de historia, que trabajen ustedes, pero queríamos enmarcar este taller en algunas propuestas generales sobre uso de contenidos digitales que nosotros tenemos pensadas en Educar y que llevamos adelante cuando producimos contenidos, cuando hacemos proyectos, cuando hacemos plataformas. Yo me voy a referir más bien a cuál es el uso en general de contenidos digitales en las aulas, en la escuela, en los hogares, en los nuevos dispositivos tecnológicos, etc. Digamos, estos tres sintagmas que aparecen en el título de la ponencia, que va a ser una cosa que no va a llegar a media hora, es ubicuidad, contenidos digitales y aula aumentada. La ubicuidad quiere decir esta posibilidad que hoy tenemos de usar las tecnologías en todo tiempo y lugar, que no es solamente un cambio de posibilidades, sino que genera un nuevo tipo de relación con el dispositivo y relación entre las personas. Tener teléfonos móviles no es para hablar por teléfono en cualquier lado, es otra nueva relación con el contacto, con el contenido, con la información. Tener una computadora fija o computadoras móviles o tabletas o cualquier dispositivo tiene otra relación comunicativa, simbólica, de espacios, de posibilidades de abordar contenidos en casa, en la escuela, o sea, genera otro tipo de dispositivo. Y el aula aumentada es una especie de propuesta, un nombre con el que nosotros llamamos a esta posibilidad de combinar hoy en las escuelas el encuentro presencial con nuestros alumnos con algunos trabajos en espacios virtuales, ¿no? Digamos, una de las formas de introducir la tecnología en cualquier tipo de enseñanza, hoy enfocamos especialmente a la historia, podría ser generar espacios virtuales complementarios. Les comentaba que es muy importante para el portal Educar participar en este tipo de proyectos por lo siguiente: nosotros estamos en línea desde el año 2000, cuando Internet era otro, el país era otro, todo era otra cosa, y realmente tenemos muchos contenidos hechos, tenemos más o menos 50.000 objetos de aprendizaje en el portal, y ahora estamos en un proyecto que tiene que ver con qué se hace con esos contenidos, cómo se usan, cómo se pueden llegar a usar. Estamos en una etapa donde ya no nos preocupa tanto producir información, porque hemos producido mucho desde el portal, sobre todo en estos últimos años a partir de Conectar Igualdad, que hicimos muchos contenidos para este programa. No solo es producir contenido, sino empezar a garantizar, a generar y a pensar espacios para que estos contenidos circulen. Bueno, a eso me voy a referir, voy a ir pasando. Bueno, tenemos un nuevo escenario a partir de 2010, todos lo sabemos. No muchos años atrás costaba más ver computadoras en las escuelas, costaba más ver a docentes con computadoras, a gente de todas las edades. Hoy hay un acceso masivo al equipamiento. Tenemos esta cuestión móvil, ¿no?, que hemos visto, que los equipos empiezan a ser móviles y eso genera otra disposición. Hay una mayor predisposición a las TIC en el mundo educativo. Las TIC son una política de Estado en este momento en toda la región, en Argentina y en toda la región de América Latina, porque el Estado las piensa como instrumentos para la igualdad. Hoy está el convencimiento de que una computadora es una forma no solamente de acercar tecnología, sino de igualar, sino de superar ciertas brechas, y así pasan a ser políticas de Estado. Políticas para la inclusión, pero también son, por supuesto, herramientas de aprendizaje. Bien, bueno, voy a ir pasando un poquito. Nosotros creemos siempre desde el portal, eso lo tuvimos siempre muy claro, que educación con TIC no es manejar una computadora, no es solo manejar una computadora, sino que tiene que ver con una nueva forma de procesar la información. Educar con TIC no es usar tal o cual programa o buscar este contenido en Internet, un contenido que está en Internet pero que podría estar en otro lado, sino generar un nuevo flujo de aprendizaje, generar nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje a partir de eso.
tiene que ver con, ¿qué quiere decir trabajar de otra manera? Gestionar los contenidos, procesar la lectura, publicar, innovar, estar actualizados de forma permanente, trabajar en espacios colaborativos, socializar la información del aula, de la escuela, de la materia. Digamos, eso es lo que es para nosotros educar con tecnología, que se puede hacer incluso sin usar una computadora. Uno podría, como docente, manejarse en estas líneas. Más allá de la computadora, por supuesto que la tecnología lo facilita, lo optimiza y lo hace realmente posible, ¿no? El trabajo interdisciplinario, el trabajo por proyectos, la vinculación de lo formal y lo informal, el trabajo por problemas, etcétera. Todo, digamos, el uso, la educación con tecnología tiene que ver con una nueva forma de conocimiento, no con un uso instrumental de la computadora. Esta cita de Dussel tiene que ver con esto, que hoy entramos, si uno entra a un aula, si ustedes están en escuelas donde han recibido alguno de estos programas de equipamiento masivos, hay un cambio material. Uno entra al aula y a veces hay más dispositivos que personas. Todos los chicos tienen sus netbooks, también tienen sus celulares, el docente tiene su computadora. En muchas escuelas pasa esto, ¿no? No en todas, pero en muchas escuelas hay un cambio material. Pero lo que insiste Dussel es que no es solamente un cambio material, sino que es un cambio simbólico, un cambio de formas de interacción. Ya no hay un solo eje de comunicación, el docente da una consigna, el alumno la responde, el docente verifica, sino que lo que permite la tecnología es generar múltiples espacios de comunicación. Los chicos se pueden llevar la computadora a la casa, los docentes los familiares pueden intervenir, se pueden generar estos espacios que decíamos, el aula aumentada, espacios donde uno publique los materiales que hizo en el aula. En esos espacios pueden ser compartidos por otras aulas, por colegas, o sea, generar un montón de trayectos comunicativos que exceden, que vienen a romper esta cuestión más bidireccional del aula tradicional a partir de las TIC. Nosotros siempre damos el ejemplo de una docente que mandó a hacer una maqueta de biología y el alumno dijo, yo no hice la maqueta, se me rompió, encontré este programa e hizo una maqueta con un programa. Ese es un caso real que nosotros registramos en Educar, tenemos muchas experiencias registradas en el sitio Experiencias de Educar. Es un caso donde hay un aprendizaje que no estaba previsto por el docente. Hay una resolución de un problema que planteó el docente de otra manera. Entonces ahí el docente verifica si se logran los objetivos. Acá el docente dice, sí, estaba bien hecho la maqueta a partir del programa. O sea, el docente tiene un rol de verificador, un rol de monitorear esta línea de trabajo y podría explotarla. Podría decirle al alumno, bueno, tráeme más programas de estos o enseñar a tus compañeros este programa que usaste o contanos cómo lo hiciste, etcétera, etcétera, digamos. Dean Ellerton, un profesor norteamericano, dice, tenemos hoy más que nunca conexiones con pares, expertos, posibilidades de conectarnos con pares, expertos, líderes, ideas e incluso con enemigos, dice Ellerton, como nunca antes. Hoy es muy fácil que nuestra información circule, que nuestras producciones circulen. Y esta idea que decía Vera, la idea es que nosotros hoy, después de estas 3 horas de trabajo, no nos despidamos, sino que podamos seguir vinculados un tiempo al menos, después el tiempo irá viendo, en una comunidad virtual. No nos podríamos reunir todas las semanas, seguramente ustedes han hecho muchos malabares para venir en este horario y todo eso, no se podría hacer presencialmente siempre, pero podemos seguir vinculados. Y la idea es que uno continúe sus aprendizajes, sea docente o sea alumno, porque hoy es un poco lo mismo ser docente que ser alumno, todos aprendemos y todos enseñamos, en entornos de este tipo, que son los PLE, los Personal Learning Environments, entornos personales de aprendizaje. Yo soy sea alumno o soy docente, y tengo una colección de nodos, un Twitter, que es donde sigo a determinadas personas, si me es útil un microblogging donde voy apuntando cosas que me interesan, mi portafolio donde me guardo las cosas, un blog personal, o si soy profesora de arte, un canal en Flickr con fotos o no. O sea, depende, este PLE es personal, es individual, cada uno lo arma con nodos de acuerdo a sus intereses, su situación, sus posibilidades, y participa permanentemente de estos flujos de conocimiento, que es la forma en que hoy circula
la información. Uno está participando en conexión con determinados espacios, esto que veíamos, la movilidad todo el tiempo, en todo lugar, y va generando un tipo de práctica que tiene que ver con conectarse, seleccionar, guardar, recomendar, hacer circular la información, leerla después. O sea, es otra manera de aprender que haciendo un curso, que sigue siendo una manera válida, leyendo un libro, leyendo una serie de papers, asistiendo a un congreso. O sea, a esas formas se agregan otras que pasan por estos espacios virtuales. Bueno, grupos en las redes sociales, digamos, canales en YouTube. O sea, pueden ser, digamos, un conjunto de nodos. Esto se define, acá está la definición de Dolos Rey, que es una colección de servicios, herramientas, dispositivos que ayudan a los estudiantes a crear sus redes. Y hay personas e información, nodos que son personas y nodos que son información, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la idea que nosotros tenemos en el portal. Si uno lee YouTube, la instrucción es publicarte a vos mismo. Es esta idea, es un canal donde yo puedo publicarme, autopublicarme, entrar al espacio público, salir del discurso privado del aula, o el discurso entre alumno y docente, y empezar a generar otras líneas de conocimiento. Sigue lo que te interesa, es lo que dice Twitter. Esa es la instrucción de Twitter. ¿O qué estás pensando? ¿No? Es la de Facebook, las redes sociales nos invitan un poco a todas cosas. Digamos, son espacios de ocio y de contactos familiares, ¿no? Pero también espacios para eso. Pero ahí entramos en un mundo que son los contenidos digitales. Para entrar a este mundo, para tener nuestra clase en un archivo, que yo pueda subir a mi blog y lo pueda ver un colega y lo pueda intercambiar con otro y lo pueda subir, el portal Educar nuevo está abierto a los usuarios. Los usuarios pueden publicar los contenidos, pueda publicarlo en un portal o pueda publicarlo en mi blog o en el blog de la escuela o donde sea. Yo tengo que empezar a trabajar en archivos y no en los apuntes de clase de papel. Esa es un poco la transición que como docentes tenemos que hacer. ¿Por qué? O sea, puede ser buen contenido o mal contenido, ¿no? Que sea un archivo o una punta de papel no tiene que ver con la validez del contenido. Pero un archivo yo puedo hacer esto. Yo lo puedo publicar, yo se lo puedo mandar a un colega, yo lo puedo dejar en el aula y los chicos verlos todo el tiempo, verlos a través del tiempo, ver las familias, distribuirlo, alguien me lo puede criticar, lo puedo mejorar a partir de la palabra de otro. Bueno, entonces la idea es que los contenidos del siglo XXI tienen que ser digitales. Por estas cuestiones, ¿no? Un contenido digital puede circular, puede publicarse, puede editarse, puede articularse. Yo a veces puedo cambiar un contenido, a veces no. Si el contenido tiene copyright, yo no lo puedo cambiar. A veces sí, los contenidos del portal Educar son contenidos abiertos. Cualquiera los puede bajar y reeditar y hacer con ellos lo que quieran porque son contenidos públicos. Pero no puedo si es un contenido que tiene determinadas leyes, ¿no? Pero puedo articularlo con otro. Les voy a contar un poquito dónde están los contenidos en el portal Educar. Que no, la verdad que si fuéramos el portal que queremos no se lo tendría que contar porque ustedes los encontrarían solos, pero bueno, tenemos muchos problemas. No es nuestro solamente, o sea, nosotros en esta misma sala estuvimos hace 2 meses reunidos con los portales de América Latina, y uno de los problemas que tenemos hoy los portales es poder hacer visible la cantidad de contenidos. Eso tiene que ver con cosas muy técnicas como catalogación y motores de búsqueda, también con diseño, con visualización de la información. Bueno, nosotros en el portal Educar el lunes estamos en Paraná lanzando el nuevo portal que desde hace unos pocos días está online. En ese portal, bueno, es un portal que ya no solamente tiene contenidos para docentes, sino que empieza a tener contenidos para familias y estudiantes. Esos son perfiles nuevos que hemos incluido. Y lo que queremos ir es a que el portal empiece a ser una plataforma de trabajo. Estamos generando algunas herramientas, como Mi Escritorio, que es una herramienta con la cual yo puedo descargarme contenidos y tenerlos en mi computadora, aunque no tenga internet, y los puedo usar en el aula. Otro que se llama Mis Contenidos, que yo puedo hacer un contenido mezclando otros. Son herramientas que algunas están todavía en proceso de elaboración, otras las hemos lanzado en nivel de prueba.
estamos trabajando para eso. Vamos también a trabajar para hacer una red social a partir del portal. La idea es que cada vez se vaya transformando más en un espacio de trabajo, por esto que decíamos, ¿no? Un espacio donde los usuarios tomen los contenidos y digamos, hagan otra cosa con ellos. Pero hoy por hoy estamos también muy interesados en organizar bien los recursos para que los puedan encontrar todos los docentes, los profesores, los investigadores y los alumnos. Si yo entro, la home de Educar es la home de los docentes, a pesar de que hay otros perfiles, pero hoy, como el destinatario principal es el docente, esta es la home de familias, estudiantes, pero bueno, me voy a limitar a docentes porque si no se... Bien, si yo voy, acá tengo recursos, acá tengo experiencias, que son esos que les decía, esos videitos donde recogemos experiencias de los docentes, los concursos y los cursos de formación virtual, ¿no? En recursos yo tengo en esta portada aquí un montón de recursos destacados, una lista infinita de recursos destacados, ¿sí? Para que puedan hacer como una entrada abreviada a los recursos. También los puedo buscar por nivel, ¿no? Secundaria, por ejemplo, y por disciplina. Ciencias sociales, y acá tengo historia y geografía, ¿no? Y acá los tengo por tipo de... Así los obtengo navegando, ¿eh? Tenemos una navegación que es el sistema educativo. Nivel, área, disciplina, y voy acá al contenido. Tenemos un buscador, también uno lo puede acceder por buscador. Y decíamos, también estamos proponiendo búsquedas abreviadas. Por ejemplo, estos destacados. Por ejemplo, a partir de efemérides. Aquí, en distintas épocas del año, ponemos recursos destacados según el calendario escolar, ¿no? Ahora está el 25 de mayo, obviamente. Aquí también hay una búsqueda abreviada que pasa por distintos minisitios, que son sitios que se hicieron temáticos y que están todos listados acá. Y aquí están los escritorios de Conectar Igualdad. Aquí hay herramientas, software y, digamos, una lista de distintas opciones para trabajar. Así están organizados los recursos hoy por hoy. Aquí en Minisitios, yo les decía, hay distintos sitios, visita al museo, Educaciencia, está el archivo de documentos históricos, que bueno, Machi fue la coordinadora de este proyecto, competencias en TIC, Argentina Virtual, que son recorridos 3D por edificios del Patrimonio Nacional, la historieta Valencia, que es una historieta histórica, hay muchas cosas de historia, y aquí están los escritorios de Conectar Igualdad. Faltan cargar algunos escritorios, antes además de los escritorios de Conectar. Los escritorios de Conectar Igualdad son contenidos que se hicieron para el programa Conectar Igualdad para que vayan en las netbooks. Se seleccionaban contenidos y se los ponían en las netbooks. Mucha gente se acostumbró a buscar los recursos así, por escritorio. Entonces, por eso se ponen los contenidos ahí. Y así como había estos escritorios del alumno, del docente, había otros, un escritorio de secuencias didácticas, un escritorio de videos, que todavía no fueron migrados al nuevo portal. Hay una plataforma que se llama Conectate, conectate.gov.ar, donde están los programas de Canal Encuentro y de Canal Paca Paca, que se pueden descargar como si fuera un Cuevana, digamos, ¿no? Una plataforma, sí, es el Cuevana de Encuentro, pero legal. Es legal. La idea es que un docente se puede descargar el material y tenerlo a disposición para su aula, que donde no tiene conectividad o no tiene tele para verlo. Este es mi escritorio, mis contenidos, la plataforma, y esta es un poco la idea, y con esto voy terminando. Lo importante entonces es secuenciar, yuxtaponer, hacer mix, que el docente sea como un DJ, que tome una cosa interesante de acá, otra de acá y haga una nueva creación, que tome distintas pistas y genere un contenido nuevo, un contenido valioso para sus alumnos, importante para sus objetivos pedagógicos o curriculares, porque ninguno de los contenidos por sí mismo tiene un valor. Yo puedo hacer el mejor video 3D de historia, de ciencias, de lo que sea, y si el docente en el aula lo muestra, cierra la computadora y dice, bueno, y ahora escriban el título del video,
no tiene sentido. La magia sucede cuando ese contenido se cruza con una consigna innovadora, con una propuesta de trabajo colaborativo, cuando se pone en un proyecto, cuando un alumno lo usa para un trabajo práctico, cuando una familia resuelve un problema de ayudar al hijo a partir de eso, cuando se pone en uso realmente, cuando se mezcla con otro. Entonces, ese es un poco el objetivo, ¿no? Y esto lo llamamos como el docente disc-jockey y el aula aumentada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos observado algunas clases, y nos ha pasado a todos dando clases. Acá estuvimos como una hora antes con Machi cargando acá las presentaciones, que había internet, que si está bloqueado. Eso pasa en todas las instituciones. Es muy difícil preparar una clase con conectividad, donde fluya, con el poco tiempo, con la poca carga horaria que tienen las materias. Hemos observado una clase, yo siempre la cuento, que una profesora trataba de que todos los chicos se conecten, lean una infografía, se pasaba la hora, algunos sacaban el celular y trataban de entrar desde el celular. Bueno, una vez que vieron la infografía, conéctense al mail y bajen la guía. Y bueno, y así se pasó la clase. Entonces, yo charlando con esta profesora le digo, pero ¿por qué no le decís que ya la traigan? Estos chicos tenían las computadoras portátiles, ¿no? Iban de conectar, iban y venían. ¿Por qué no le decís que ya se lo bajen en su casa y lo traigan? Y me dijo, ¡ay, qué buena idea! Pero así como si lo estuviese diciendo la verdad revelada. Y yo dije, claro, y ahí me quedé pensando, digo, no es que es simplemente una cuestión práctica, es esta idea de pensar que mi aula va más allá. Esto que decíamos, hoy nos vamos a encontrar acá 3 horas y después vamos a seguir. El que quiera, el que pueda, el que tenga ganas, vamos a ver cómo sale. Pero es esa idea de ampliar, de aumentar los espacios de conocimiento. Si yo tengo 2 cargas horarias de 40 minutos, 2 horas cátedra por semana, en esas horas cátedra a lo mejor no uso la computadora, sino hablo con los chicos. Pero eso no quiere decir que no use tecnología, porque puedo tener un grupo en Facebook, una carpeta en Dropbox, cualquier cosa, un blog, cualquier espacio. Bien. 10 tipos de contenidos para una aula aumentada. Una guía, material de lectura sobre el tema, material de referencia para seguir leyendo, un video, exposiciones del propio docente en video. Hay algunos docentes que en vez de decir, yo en vez de pasarme media hora de mi clase hablando de un tema, me voy a grabar con mi camarita web, no voy a ganar el Oscar por mi video, seguramente va a ser un video casero, y que los chicos lo miren, como que lo miren, que miren la explicación en su casa, en otro lado. Material sobre temas que se vinculan casualmente, muchas veces salen temas interesantes que no se pueden tomar, trabajos prácticos, fotografías del aula, autoevaluaciones, etc. Entonces, termino con esto, lo juro, es esta idea de trabajar con contenidos digitales. Tenemos los contenidos del portal, yo se los mostré, se pueden descargar, se pueden guardar en la computadora, se pueden usar sin internet. Tenemos aulas aumentadas, esta posibilidad de hacer espacios por donde estos contenidos circulen entre los alumnos y nosotros, pero esto nos permite que además circulen más allá, que circulen con otros colegas, que circulen en otros espacios. Un docente que crea las condiciones de posibilidad para esto, que crea contenidos, que monitorea esta multiplicidad de saberes, que ayuda a los alumnos a armar su entorno personal de aprendizaje, su PLE, lo que veíamos, y ayuda a los alumnos a educarse de esa manera. Seguí a tal en Twitter, a vos te interesa este tema, ¿por qué no seguís en Twitter? Seguí estos blogs, hacete un grupo con los chicos que se interesan como vos en la música tal. Bueno, orienta a sus alumnos a trabajar de esta manera, que esas son capacidades que en la sociedad del conocimiento les van a servir a cualquiera de los chicos, sigan lo que sigan, digamos, o incluso como ciudadanos, ¿no? Como para hacer cualquier tipo de actividad. Y esta idea de contenidos aumentados. Los contenidos que tiene el portal Educar, que tiene el canal Encuentro, que tienen otros portales educativos, públicos, privados, de las provincias, de Latinoamérica, no importa, porque yo el contenido lo transformo. Yo no muero en ese contenido, no es una receta el contenido que tomo. Es la base para un contenido que yo como docente voy a hacer. Ahora, el docente creador de contenidos no se pone a filmar un video. El ejemplo que decía, sí, no un video casero, sí, pero digo, por ejemplo, un video 3D de los que hay en Educar, ¿no? No se pone a hacer eso. Ese contenido ya está hecho, no se pone a hacer un programa de Canal Encuentro, no puede hacerlo, eso se hace, como digamos, con recursos, con un equipo de profesionales, pero toma ese programa y con ese programa genera una actividad, genera una guía que lo critique, una guía que lo compare con otro, una guía que les diga a los chicos, bueno, hacemos un programa similar, ¿cómo lo harías? Por ejemplo. Lo pone en movimiento.
Es esa idea, los contenidos aumenta el valor del contenido. Y ese contenido nuevo que hace, a su vez también lo publica. Tiene su blog, embebe ese video y abajo le pone las cosas, por ejemplo. Tiene un grupo en una red social, pone ese video y pone su comentario. Y todos empiezan a comentar y se empieza a enriquecer, ¿no? Esa es la posibilidad que tenemos de hacer con la tecnología un dispositivo de enseñanza, de aprendizaje, de conocimiento más amplio, que sea más que mucha información, que la hay, muchos contenidos, que los hay, como, digamos, cualquier relación de enciclopedia. Porque siempre uno, al principio, cuando empezó Internet, decíamos, bueno, vamos a encontrar acá un montón de cosas. Después dijimos, no solo podemos encontrar, podemos nosotros mismos poner lo que publicamos. Entonces, bueno, es esta idea del discurso didáctico, que era en privado, ¿no? Que eran que los alumnos y el docente, que era inmutable, bidireccional, jerárquico, cíclico, a un discurso público, inclusivo, compartido, multiplataforma, reelaborado, cambiante. Tomé el contenido del año pasado, cambió todo, lo actualicé, por ejemplo. Eso si lo tengo en digital. Y ese es un poco el objetivo que va a permitir, digamos, una infinita producción. Bueno, dejamos acá y vamos a lo de Machi. Bueno, esto de preguntar si somos profesores de historia, porque realmente pensamos también este espacio como un encuentro entre pares, entre colegas, y la idea, por supuesto, es la de estar acá e ir compartiendo experiencias, ¿sí? Y ir entre todo construyendo también unas respuestas, ¿les parece? Así que bueno, les vamos a proponer, si tienen ganas, conectarse a Internet y copiar este vínculo corto. ¿Alguien sabe qué es esto? A ver, ¿saben qué herramienta estamos usando? Es un documento compartido dentro de las opciones de crear que nos da Drive. Es una presentación, ¿sí? Y fíjense que en este caso es una presentación abierta. Esto quiere decir que en este caso yo creé el documento, María Ernestina Alonso aparece como propietaria. Les mostramos esto porque también son herramientas que pueden ustedes utilizar, ¿sí? Podrían hacerlo público o, fíjense, las opciones, ¿sí? Podría ser cualquier usuario que reciba el enlace. Cuando creamos una presentación podemos hacerlo como generalmente tal vez usamos los documentos compartidos, que en general los compartimos a quien nosotros les mandamos el enlace. Cualquier usuario que reciba el enlace y público en la web. En este caso, esta presentación está pública en la web. Si nosotros lo pensamos, por ejemplo, para hacerlo en el aula con nuestros estudiantes, podríamos tomar la opción de hacerlo público en la web y entonces sería más sencillo. O si nosotros trabajamos con grupos de correo y tenemos los grupos de correo de los estudiantes, podríamos enviarle este enlace a los estudiantes, de modo que con solo cliquear ellos estarían llegando a este documento. Entonces, lo que hacemos acá, se nos ocurrió hacer esto. Hacemos una presentación abierta, 3 preguntas que les vamos a pedir. Si ustedes las quieren ir respondiendo, los que no tienen la computadora lo pueden ir haciendo con los colegas. ¿Para qué enseñar historia a las jóvenes generaciones? Hicimos 2 diapos para cada una. Tendremos que ver también cómo escribimos todos juntos, si nos chocamos o no. ¿Para qué incluir TIC en la enseñanza de la historia? Acá nos interesa también las prácticas más habituales antes de contar con aulas conectadas y si se anima, que sí se animan, esperamos que sí, que nos escriban también los usos de TIC en la enseñanza de la historia a partir de contar con aulas conectadas. Se supone que el que quiera ya se sitúa en la diapositiva que quiere y empieza a escribir. También nos sirve para comprobar las dificultades que a nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros lo vemos, cuando hacemos estas propuestas, igual en la pizarra pasa lo mismo, la pizarra del aula. Es menos compartida, sí. Bueno, también de todos modos fue una estrategia para tratar de utilizar en el mismo taller una de estas propuestas, claro, de escritura colaborativa. Puedo decir que ya está, de todos modos lo compartimos.
¿Lo compartimos después oralmente? Bien. Bueno, les pediríamos entonces que salgan ahora los que ya escribieron, así no borramos a lo que todavía están escribiendo y no borramos más diapo y después las vamos a volver a ver. Si ustedes van viendo, ocurre lo mismo que en cualquier Word compartido. Fíjense que les va diciendo todos los cambios guardados en Drive, ¿sí? A medida que es automático, se van guardando todas las modificaciones, tanto las que suman como las que restan. Eventualmente después nosotros podemos revisar el panel de revisiones y podría revisar alguna versión anterior y ver dónde estaban las diapositivas originales o lo que se fue borrando, ¿sí? Pero esto es como una herramienta concreta de herramientas que se pueden utilizar. Hagamos ahí una primera vueltita sobre estas diapos cerradas. ¿Para qué enseñamos historia hoy a los jóvenes? Ya que estamos en general todos secundarios, hablemos de los jóvenes estudiantes de la nueva secundaria. ¿Para qué enseñamos historia? Para conocer el pasado, para entender mejor el presente y poder elegir mejor el futuro. Entender el presente y elegir un poco mejor elegir el futuro. Ajá. Rescatar un poco esa historia insurgente que fue borrada por distintas épocas, ¿no? Rescatar esa historia, digamos, insurgente que fue ocultada en algunas etapas. De ella sé que se llama Sana. ¿Tu nombre? Sandra. Sandra. Vayan diciendo el nombre si quieren, ¿sí? Yo creo que tiene que ver ¿Tu nombre? Silvana. Silvana. Con un principio de construcción de la identidad colectiva desde una mirada que tiene que ver con la crítica. Enseñás historia a tus jóvenes estudiantes con el propósito de ayudarlos a construir Una identidad colectiva. una identidad colectiva. Sí. Así que ellos se sientan incluidos en Se reconozcan en ese reconozcan pasado. en una entidad colectiva. Ajá. Analía. Para desarrollar en el alumno habilidades y competencias. Utilizando los contenidos. En el alumno, habilidades y competencias, pero ¿cuál sería la diferencia con la clase matemática? Con los contenidos de historia. ¿Y cuáles serían? Comprensión de texto, lectura, enseñarles a emitir juicios críticos. Comprensión de texto, lectura, juicio crítico. Expresión oral y escrita. Expresión oral y escrita. Una multicausalidad. ¿Cómo sería la multicausalidad? Sí, el tener una mirada y poder analizar procesos de multicausalidad que, digo, más allá de lo que es el contenido en sí, de lo que enseña la historia, es un desarrollo del A ver pensamiento. si escuchémonos a todos, ¿sí? Frente a la diversidad, que el alumno tenga un posicionamiento, o sea, el conocimiento autónomo. ¿A la diversidad de qué? Frente a la diversidad de posiciones y de cuestiones que plantea la historia, Interpretaciones. de interpretaciones, Y de interpretaciones. desde esta cuestión desde un espíritu crítico que Ajá. el chico tenga un posicionamiento Crítico frente a para eso. Un pensamiento autónomo. Ajá, pensamiento autónomo y tomar su propia... ¿Alguna más? Igual lo vamos a ir compartiendo. Bueno, entonces, ¿se acuerdan lo que fueron diciendo todos? Decían los colegas. Enseñamos historia a las jóvenes generaciones, a estos jóvenes estudiantes de la nueva secundaria, para, bueno, siempre sería que logren, ¿no? Tal cosa, conocer el pasado, para entender el presente y entonces elegir el futuro, para rescatar una determinados hechos históricos, digamos, Ana hablaba de la historia insurgente ocultada hasta ahora, es decir, para claramente Pasa que en tu caso nosotros es hemos elegir... educado en una historia de repetir el discurso de determinado poder. Ujú. Y hoy en día hay una revisión de la historia. Por eso, vos estás diciendo, estás poniendo ahí una intención o haciéndola más visible la intención. Otros colegas traían la cuestión de, será proporcionarles herramientas intelectuales para la construcción de una identidad colectiva compartida y que se reconozcan, para desarrollar habilidades y competencias. Traía aquí, yo diría, algunas generales que tienen que ver con la comprensión, es decir, el poder comprender la información, analizarla, organizarla, y otras que ya son más en relación con la explicación histórica, la multicausalidad, dijeron por aquí, causa-consecuencia, vamos a ver si lo podemos ahora formular de otro modo distinto. Cambios y continuidades, ajá, y sobre todo aparecía aquí también para que frente a la diversidad,
que en historia hablamos de multiperspectividad, digamos, los distintos enfoques e interpretaciones que hay de los hechos históricos, los estudiantes y los jóvenes tengan herramientas para poder construir sus propias posiciones. ¿Está bien? Bueno. Estos son los objetivos o los propósitos que nos habíamos planteado cuando empezamos a pensar el taller, que fíjense que son estos que estamos haciendo, ¿no? Empezar a pensar para qué enseñar historia, entonces para qué utilizar TIC, y a partir de ahí ver los recursos, los contenidos y las posibilidades y las herramientas que hoy tenemos disponibles para a continuación ver cómo las podemos utilizar mejor o en un sentido, ¿sí? Y no en otros. ¿Para qué enseñar historia a las jóvenes generaciones? Bueno, obviamente lo que sucede aquí, y yo no estoy acá como Machi Alonso diciéndoles a ustedes, digo, yo, profesora de historia, antes de llegar a una clase de historia y a cualquier clase de historia, me doy una respuesta sobre para qué enseño historia y para qué quiero enseñar historia, ¿sí? Entonces yo tomo una respuesta, ustedes pueden decir, es esta, y pueden decir, no, es otra. ¿Está bien? Yo acá les comparto la mía, y lo que importa no es que tengan que ustedes estar de acuerdo con esto, sino en todo caso con lo que aparece como recomendable, que antes de proponernos cada clase, o en cada clase además, volver a pensar para qué voy a enseñar lo que voy a enseñar. Hay una respuesta que es, en mi caso, y compartida obviamente por muchos historiadores y también los que piensan la relación entre historia y educación, para contribuir a formar el pensamiento histórico en niños y jóvenes. Sin duda, porque el pensamiento histórico es la herramienta para comprender las relaciones entre presente y pasado y presente y futuro. Entonces, bueno, aquí ustedes decían, pero esta idea de presente y en relación con el pasado y del presente en relación con el futuro. ¿Cuál es de los tres tiempos el que se repite en esta presentación? El presente. ¿Les parece que será casual? No. ¿Por qué les parece que pongo énfasis en que es desde el presente que vamos al pasado y desde el presente que buscamos el futuro? Porque yo creo... Espera, a ver a ella, tú fuerte para que te escuchen allá. Mirta, porque yo creo que justamente, uno enseña historia porque el accionar de uno como protagonista es justamente el hoy. O sea, los recursos uno los tiene del pasado, pero me parece que uno tiene que hacer hincapié en el accionar hoy. O sea, que el alumno sepa que no está fuera de la historia, está dentro. Pero sí, lo que queremos decir, ahora ya había una mano, es que enseñamos historia, o cada vez que nos reflexionamos sobre la historia, es desde lo que nos preocupa del presente. El presente interpela, acá Ana traía esta idea de decir, bueno, ella hoy acá está diciendo, me interesa volver o poner énfasis en unos hechos históricos que hasta hace un tiempo no los podía. Entonces digamos, claro, seguramente, entonces en cada época, en cada momento y en cada situación, y cada uno de ustedes puede estar diciendo, no, querida, a mí me importa el pasado porque en realidad yo enseño historia para que los jóvenes generaciones conozcan la herencia cultural, el legado de... Y bueno, esto es tan respetable como otro. Después podríamos discutir sobre las ventajas, las desventajas en relación con las jóvenes generaciones o discutirlo en más amplio. Entonces, formar el pensamiento histórico, y el otro propósito, desde mi punto de vista, para contribuir a la formación de niños y jóvenes como ciudadanos. Y aquí lo que ustedes decían, porque efectivamente comprender la relación entre el pasado y el presente y el futuro, ¿sí? Esto que están relacionados, el pasado con el presente y el futuro, permite esto, explicar el pasado para comprender este presente y proyectar el futuro. Vos traías la idea de elegir el futuro en el mismo sentido. Sí. Ahora fíjense, ¿no?, que la pregunta de esta diapositiva, ¿cómo construyen los niños y los jóvenes la noción de la relación histórica entre pasado, presente y futuro? ¿Cómo la construyen? Sin una guía del profesor, solos, así la pregunta... Claro, no, yo pregunto, ¿cómo es decir, nacen con esta noción o se va adquiriendo mientras viven? Digo, si acá hubiera maestras de primario, seguramente estará, y aquí hay editoras que también con las que hemos trabajado mucho tiempo, y seguramente está la idea de la historia personal y entonces elegir el nacimiento y cómo van cambiando a través para explicarse, ¿sí? Pero esta relación histórica, esto que acabamos de decir antes,
que conocer el pasado me permite comprender el presente y proyectar el futuro. ¿Eso lo aprenden solos? No. Ajá. Bueno, esto es una discusión interesante. Fíjense que esto pasa a ser un contenido de nuestra enseñanza de la historia. ¿Sí? Pero esto es, entonces, es un contenido. Es un contenido y esto tiene que ver con nuevos enfoques. Uno dice nuevo ahora, ya son, digamos, nuevos desde hace unas décadas. Pero no está mal volver a decir esto. Y nos parece interesante en función de algunos de estos problemas pedagógicos que están identificando en aulas conectadas y que van más allá de historia y que tienen que ver con la pregnancia y el predominio que están teniendo características de los discursos de los medios de comunicación, ¿sí? y de las tecnologías de la información y la comunicación en general en nuestros discursos pedagógicos y en las aulas conectadas. Vamos a ir a profundizar esto en un ratito, pero digo, entonces, propuesta, como si acá pudiéramos hacer un pinchecito, entonces, el preguntarnos para qué y estas primeras respuestas que estamos dando son entonces contenidos de nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense qué estamos diciendo. En realidad, esto que dijimos, esto que está acá, digamos, es una esquematización súper esquemática y simple de la noción de proceso histórico, ¿sí? Y que decimos ahí, a través del cual el estado de las cosas, que es un modo que a mí me gusta utilizar para referirme a la realidad social, ¿sí? Que el presente es el resultado de un proceso histórico a través del cual el estado de las cosas se fue transformando y se sigue transformando con cambios y permanencias en los distintos planos de la realidad social. Yo alguna vez escuché decir a algún experto que estaba escuchando, que no nos llamamos experto docente, que decía, el discurso filosófico es breve. Siempre decimos las mismas cosas, decían los filósofos, siempre estamos pensando sobre las mismas cosas. Y a partir de ahí yo empecé a pensar, desde hace ya muchos años, que también el discurso histórico es breve. Y que en realidad yo en cada clase de historia estoy siempre interesada por enseñar lo mismo. Con cualquier contenido que esté, digo. Hay un momento en el cual los fenicios y los hebreos es presente. Hubo un tiempo en el cual estudiar esto es porque era un presente que es el resultado de un proceso de cambios, que a su vez solucionó algo y al mismo tiempo se generaron nuevos conflictos, por lo cual siguió cambiando. Entiendo absolutamente el término de la reducción de los contenidos, la selección de contenidos, la significatividad. Pero digo, podríamos decir esto o podríamos decir los mayas, los aztecas y los incas. ¿Qué hago? ¿Doy los tres? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Todas las guerras de religión de Europa? ¿Tengo que enseñar todos los emperadores de Roma? ¿Cómo hago? ¿No? Entonces, bueno, seguro, ¿no? El objetivo no es hacer un taller sobre enseñanza de la historia, pero digo, sí pensar esto. Porque, a ver, ¿por qué estoy trayendo esto? Porque si estamos de acuerdo con alguna de estas cosas o no, esto va a empezar a dar sentido a la utilización de las TIC que yo haga. El para qué utilizar las TIC y con qué objetivos utilizar las TIC es que yo tengo que estar segura, digo yo me estoy convenciendo de que todo el tiempo yo voy a querer esto, ¿sí? Estoy diciendo que hay relación entre pasado, presente y futuro, ¿sí? Y que estoy siempre atenta a los cambios y las permanencias. Yo me quedé alucinada ayer, no sé si ustedes por ahí no encontré las palabras correctas. Digo, debe haber un esquema de esto. Si yo pongo planos de la realidad social, me van a aparecer, no sé cuántos, pero por lo menos 10 esquemas que yo encuentro y me puedo copiar uno. Hagan la prueba. Entonces digo, esto, como lo quieran llamar, aquí puse el plano económico, el social, el plano político, institucional, jurídico, el ideológico, cultural, cada uno pondrá las variaciones que quieran, pero ¿quién les va a hacer este esquema? ¿Quién les va a decir que cada vez que estamos estudiando cualquiera de todas las épocas históricas que estamos estudiando, en realidad estamos pensando en una sociedad organizada entre planos? En distintos planos, una realidad social. A ver, porque en realidad esta pregunta que viene, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué pasa lo que pasa? Yo les prometo que dentro de un ratito esto tiene relación con las TIC. Un procedimiento interesante es que nos puede decir, bueno, cuando nosotros decimos, ay, la relación entre el presente y el pasado. Bueno, a ver, es identificar las diferencias, ¿no? Entre el presente y el pasado. ¿Sí?
Ahora, si nosotros decimos, bueno, ¿y por qué tengo que estudiar esto? Y sí, los hebreos y los fenicios se complica bastante, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que estudiar? Pero, digamos, yo puedo sí estar en cada clase de historia, si yo tengo claro que la relación es comprender por qué este presente es como es, saber que voy al pasado, a otros pasados, a otros mundos pasados, que de acuerdo con nuestra situación, con nuestra... También las orientaciones curriculares, pero la situación de cada escuela, de cada comunidad educativa, los intereses, las épocas, ¿sí? Mi posición, también sobre cómo enseñar, voy a ir a buscar esos mundos pasados, voy a y hacer ver las diferencias y tratar de explicar por qué es diferente, ¿sí? Para poder entender los cambios y las permanencias. Y efectivamente preguntar por qué las cosas cambian es entonces también preguntarnos por la multicausalidad. No vamos ahora a profundizar en este tema, pero ya hablamos que no hay una única causa de los cambios, sino múltiples causas, que son diferentes los ritmos y las velocidades de los cambios y las distintas duraciones y los tiempos de los procesos en las distintas dimensiones de la realidad. ¿Se acuerdan de esto, no? En general, ¿cuáles tienden a ser o tendían a ser? Habrá que ver con el impacto de las nuevas tecnologías. ¿Los cambios más rápidos o cambios más lentos? Sin duda, entonces, uno puede empezar por atrás o por adelante, pero si me pregunto por qué las cosas cambian, por la causalidad, por la multicausalidad, me estoy preguntando también por quiénes son los protagonistas de la historia. Y esto también es una decisión de cada uno, va a tener que elegir quiénes son los protagonistas de la historia, según su enfoque de la teoría de la historia y el enfoque disciplinar que quiera. Aquí compartido con ustedes, los seres humanos, las personas, con necesidades e intereses, ¿sí? Necesidades e intereses, y que tienen intenciones y motivos para lograr la satisfacción de esas necesidades y la realización de esos intereses. No personas que están, digamos, que son sujetos, ¿no? Fíjense esto que digo, individuos entramados como integrantes de diversos grupos, sujetados por relaciones de poder, que distribuyen desigualmente el prestigio y los recursos económicos y culturales. Cada uno acá puede decir otra cosa. No, cada uno nació en el lugar donde le tocó y tendrá que ver qué hace. En mi elección, yo digo, están sujetados por relaciones de poder, no las vamos a explicar acá porque sería largo. Entonces, me estoy preguntando por qué, por los conflictos, porque para resolver los problemas que provoca la desigual distribución, los actores, entonces, realizan acciones, ¿sí? Y esto es interesante saber, porque estas acciones pueden ser el uso de la violencia física y armada, o la amenaza del uso de la violencia, o los acuerdos dialógicos y la elaboración de leyes. Sí, pero hay unos problemas que en general, si quieren, repasemos los diarios, pero casi todos tienen que ver con la desigual distribución de poder, prestigio y bienes económicos y culturales, y los actores puestos ahí con más o menos conciencia, ¿sí? Algunos con mayor disponibilidad de recursos intelectuales y organizativos proponen y organizan, y otros acompañan, realizan acciones que producen cambios en el estado de las cosas, hasta que un nuevo orden genera insatisfacción en algunos actores sociales que plantean problemas, que provocan conflictos y que el orden cambia. Y a veces otros aspectos del orden, del que está y del anterior, permanecen, ¿sí? Para explicar por qué las cosas cambian, entonces, además, es necesario también recurrir a la multiperspectividad, porque hay distintas explicaciones. De los mismos protagonistas en el tiempo en que viven, dan distintas razones de por qué pasa lo que pasa, por qué para ellos es un problema, y sobre todo por qué ellos proponen una solución y no otra, ¿sí? Y acá hay algo que nos parece interesante, digo, ¿no? Porque creo que compartimos, pero bueno, que me parece importante traerlo en relación con los usos de las TIC y esta competencia que se está generando en los discursos de los medios de comunicación y cómo tal vez no tan conscientemente nosotros en la escuela y en las aulas conectadas y con la utilización de las TIC, ese discurso de los medios de comunicación se viene deslizando al interior de nuestras prácticas de enseñanza. Digo, esto puede ser como más evidente en historia, pero digo, no sé, igual en geografía, en formación ética, pero digo, y no en matemática. Bueno, justo Dussel y Sadowski dicen que donde menos penetración del discurso periodístico hay es en matemática. Sería interesante que después pensemos por qué, o que nos quedemos con esa idea y si vamos a trabajar en los foros. Pero que en general pensemos esto, ¿no? Porque los discursos de los protagonistas de la historia, en el pasado y en el presente, crearon y crean sentidos que habilitan o obturan acciones sociales, orientadas
yo digo a esto, a transformar el estado de las cosas orientados a reducir la desigualdad y generar mayores grados de bienestar, pero saber que los discursos crean condiciones de posibilidad. Y entonces llegamos acá. ¿Qué historia enseñar? Que es lo mismo, esta la podría haber puesto como diapositiva 1, pero me parecía interesante ponerla ahora acá. Mencionaron a Brodel, ¿se acuerdan? Combates por la historia es el título de Lucien Febvre, otro de los historiadores de la Escuela de los Anales. ¿Sí? Entonces es para decir que yo diría hoy a mí misma, me lo digo, me parece que quiero estar más plantada en tener claro, y sobre todo frente a las nuevas tecnologías y que son maravillosas y porque nos dan todas las posibilidades que nos dan, digamos, pero tengo que estar bien plantada en esto, ¿sí? En que tengo que tener muy claro una teoría de la historia, ¿sí? Saber por qué estoy enseñando lo que estoy enseñando, y entonces la elección de un núcleo conceptual básico, que es este que estuvimos usando: proceso histórico, multicausalidad, los sujetos de la historia, cambios, ¿sí? La multicausalidad para los cambios y las permanencias, conflictos, las razones, ¿sí? y la acción social. Y acá parece interesante traer esto otro, porque está bien, nosotros como docentes asumimos el combate por la historia en términos de esto, ¿no? Es un combate en el sentido de decir, yo voy a enseñar desde este punto de vista y tengo estas razones para hacerlo, por esta cuestión que es la que se llama el uso público de la historia. Historiadores ingleses trajeron esto por la década del 80, pero después se siguió trabajando mucho con esto, y que es en la discusión ya de hace un tiempo con el objetivismo y el positivismo acerca de la supuesta enseñanza objetiva de la historia, en donde solo enseñábamos hechos, ¿sí? Donde en todo caso ya también hay muchos trabajos realizados aquí, bueno, todos los que Mario Carretero y todo el equipo de él que ha hecho, pero digo, desde otros de los mismos historiadores también, como Hilda Sábato trabajando en esto, es absolutamente ingenuo decir que hay una enseñanza objetiva, porque en todo caso esta también es una decisión. Decir que los hechos ocurren porque ocurren sin que nadie intervenga es estar formando un pensamiento histórico en donde los sujetos, los individuos y las personas no tenemos ninguna responsabilidad. Las cosas vienen porque otro lo decide y yo no tengo nada que ver, por ejemplo, ¿no es cierto? Y, digamos, después de estar de acuerdo en esto, por lo menos aquí en este taller, decir que no se pueden neutralizar, decir que una historia para la escuela, el uso público de la historia, estábamos diciendo que los tiempos políticos hacen que las recepciones de la historia sean distintos y que hay más espacio para que revisar unas historias y para que unas historias ocultadas o silenciadas sean hoy objeto de interés, pero la historia para la escuela es especialmente sensible a esto. Hoy hay acuerdo en que tiene que incluir la lógica explicativa, narrativa e interpretativa, ¿sí? La tiene que incluir, la tenemos que explicitar y al mismo tiempo tenemos que estar abiertos a interpretaciones plurales en lo que les presentamos a los estudiantes y en algo que ustedes trajeron, que es esta posibilidad de que sean ellos mismos, posibilidad y además interés para que sean ellos mismos los que vayan teniendo herramientas para construirlo. Bueno, y ahora entonces era, ¿para qué incluir TIC en la enseñanza de la historia? Vamos a intentar ver si leemos algo de lo que dijeron. ¿Qué dijeron? ¿Para qué incluir? Vayan diciendo así mientras. ¿Para qué incluir TIC? Para posibilitar la construcción del aprendizaje, porque permite tener al mismo tiempo distintas visiones sobre el mismo tema, permite la articulación con otras ciencias, la recreación de espacios, el reconocimiento de espacios que hayan sido intervenidos por los hombres, para poder utilizar mayor interacción con otras áreas de estudio, poder ampliar más rápidamente su campo de conocimiento, porque permite sumar distintas perspectivas, porque tiene un fuerte componente motivacional, porque permite desarrollar proyectos de colaboración. Me parece que quedó esa sola, ¿no? De esto. ¿Qué hacían antes de las aulas conectadas? Veían videos, recursos digitales para acceder, proyectaba películas con un cañón, previo a buscar material en la web, proyectaba películas, análisis documental,
sobre papel, uso de la lámina, mapas, análisis de fuente. ¿Qué es análisis documental sobre papel? ¿Qué era? Sobre papel, la hoja, libro. ¿Les mandabas a leer la película? Ah, no, documentos. Ajá. Está bien. Compartimos información por una plataforma virtual, les dejo videos, consignas, suben sus propias realizaciones, las cuales chequeo. Mira, ese es el aula mundial. Videos, proyección de películas, fotos, imágenes recortadas con cartulina, armados de PowerPoint y uso de películas para el desarrollo de distintos temas, videos, búsquedas, elaboración de documentos en Word. Y a partir, creación de líneas de tiempo interactiva, interactuar con chicos de otros colegios, con quienes el encuentro geográfico no sería posible para construir aprendizaje. Tal vez sea que va para el otro, pero bueno, leámoslo, no importa. La máquina de escribir, compartir videos con los alumnos, compartir trabajos realizados por estudiantes en Internet, enviar archivos a los estudiantes, ingresar a páginas de Internet y ver videos vinculados con los temas en clase, buscar información, mapas en clase, foros en aula virtual, proyección de videos, concurso de videos sobre temas específicos, presentaciones en PowerPoint, Prezi, CMAP, Wiki, foros, videos, comentarios sobre los mismos, búsquedas de información, antes proyección de películas, escuchar canciones, uso de líneas de tiempo de videos, educativos, de imágenes, mapas, interactivos que permiten superposiciones y comparaciones. Muchas, ¿no? Muchas, diversas, ricas, así que tienen experiencia, ¿no? Este grupo que está acá. Ajá. Bueno, entonces damos por terminado. Es el momento, tomemos mate. No tenemos nada para decir, no, está... lo que queríamos ahora compartir y para que nos quede mientras tomamos café, revisar que entre todos revisemos los materiales, es compartir con ustedes y ver si ustedes se reconocen aquí. Las indagaciones en aulas conectadas está identificando como los usos más frecuentes de las TIC, no solo en las clases de historia, sino en general en todas las asignaturas, unos usos que tienen que ver con buscar información, ¿sí?, con organizar y trasladar información, y por trasladar información podríamos decir tanto en traigo estas imágenes, traigo este texto, cómo me llevo el cuestionario, cómo me llevo la presentación, te envío por correo o subo al aula virtual la tarea, vos la bajás, yo te lo corrijo. En ese sentido amplio de organizar y trasladar información, y también para publicar producciones individuales y colaborativas, ¿sí? Esto podríamos decir que un tipo de uso, hay muchas... Se van armando como clasificaciones y categorías. Mariana Mayo propone, la llama de un nombre, uno puede decir frecuentes, habituales. No nos gusta la idea personalmente, no quisiera poner en relevantes y no relevantes, porque si están en nuestras prácticas y las hacemos, son relevantes para nuestras prácticas. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender es por qué predominan estos primeros usos como los usos más frecuentes, sin hacer juicio, digamos, ver para qué nos sirven y en todo caso quedarnos pensando si estos, que son los usos más frecuentes, en general están como más asociados a que estas nuevas herramientas me facilitan tareas habituales y cuánto de estos usos frecuentes están contribuyendo, están como aliados míos para enseñar esa historia que yo quiero enseñar, ¿sí? Porque puedo decir, está bien buscar información, ¿sí? Está bueno organizar y trasladar y está bueno publicar. Ahora, está claro que ese núcleo de historia que yo quiero enseñar no la enseñan por estas mismas herramientas. ¿Está claro? Por eso era el juego, ¿sí? Nos parece interesante profundizar en esto, ¿no? En estos dos problemas. La primacía de un discurso periodístico, ¿sí?, en las explicaciones del docente y en las consignas de trabajo propuestas en las actividades de aprendizaje. Ahí es donde Dussel dice, por lo que vemos viendo, y ahí coincide con otras investigaciones con Sadowski, donde están diciendo menos en matemática, o en las clases de matemática es donde menos parece o identificamos esto, pero como que en el resto de las asignaturas se nota como un predominio de la primacía del discurso periodístico. ¿Y cuáles serían, rápidamente? El régimen de la opinión pública, la validación de argumentos sujeta a me gusta, no me gusta.
Discurso pedagógico como discurso horizontal, coloquial y local, en el sentido de, no porque no esté bueno lo horizontal, sino en este sentido de atraer la atención de los estudiantes y promover para que tomen la palabra. Lo que identifica acá a Dussel es como una tensión en términos de, bueno, si yo me parezco a la televisión o me parezco a estos discursos de las redes sociales o me parezco, seguramente voy a lograr la atención de los estudiantes, ¿sí? Lo que está marcando ella es que si esto es así, los discursos de los estudiantes como respuesta resultarán informales y difícilmente verticales en el sentido de que logren incorporar grados de abstracción y empleo de lenguaje disciplinar. Esto es, si yo en mis explicaciones utilizo un lenguaje coloquial con la premisa de que total no leen, no entienden, y si además les hablo en difícil se van a aburrir, entonces les hablo en coloquial y simplifico. A continuación, ¿qué puedo esperar? Digo, por eso me parecía interesante, si tuviéramos los dos proyectores, volver a tener esto. Estar explicándole esa historia que parece que estábamos de acuerdo que queríamos enseñar, con lenguaje coloquial. Acá hay otra cuestión el otro problema, la presencia creciente de materiales audiovisuales, lo que no está mal. Lo que constituye un problema es, en tanto parece reemplazar cada vez más la explicación por parte del docente y la lectura de textos escritos por parte de los estudiantes. Esta idea de, como no leen, les muestro, miren la película o miren este video, pero en el sentido de que con esto yo doy, por supuesto que expliqué, y doy por supuesto que si miraron el video, entendieron, ¿sí? Y mucho más y construyeron. Por eso esto no es juicio, ¿eh? Estamos deslizándonos como por la zona de riesgo o de borde, ¿sí? Dussel está identificando y muy preocupada en todas sus últimas intervenciones acerca de las producciones audiovisuales que nosotros les pedimos a los estudiantes que hagan y que los estudiantes realizan, con escasas referencias a saberes o lecturas disciplinares, es decir, que transcriben básicamente libros de texto. Dussel dice en muchos casos se escuchan las lecturas de textos de los libros de texto que van mostrando imágenes. Digo, interesantísima la propuesta del DJ y de remixar, nosotros como docentes y como propuesta para hacer a los estudiantes, y a su vez estar atenta cuando miramos esas producciones. Y aquí ella marca esto, ¿no? Como esta tensión entre la lógica de la escuela, de celebrar cierto interés y un grado de disposición a trabajar, frente a esta lógica del saber disciplinar. En cuanto nos conformamos con que, bueno, pero por lo menos lo hicieron. Escúchame, por lo menos lo hicieron. Y además se molestaron en sacar la fotocopia y la leyeron. Mirá, la leyeron y además juntaron este texto con 4 imágenes y se juntaron. ¿Sí o no? No, digo, es nosotros mismos, ¿no? Para decirlo esto. Bueno, entonces esto, otra vez, no estamos dando... En todo caso, estos son nada más que luces amarillas como para decir que sí pueden contribuir a formar un pensamiento histórico. Esto que decimos, que las TIC no crean sentido, si no estamos nosotros ahí, y que sí pueden enriquecer la enseñanza. Y bueno, acá estas no intentan ser categorías inventadas, pero como conversando con muchos colegas, decir también que los contenidos que hicimos durante el 2010 para esos primeros contenidos digitales para Conectar Igualdad, coordinados por Educar, hablábamos de esto, ¿no? Que hay unos usos que sí pueden contribuir a formar el pensamiento histórico. Si yo tengo claro que hay unos usos que están auxiliando la enseñanza de la historia, y aquí jugaba con la idea de las ciencias auxiliares de la historia de otras épocas, unos usos que aumentan la enseñanza de la historia, unos usos que expanden la enseñanza de la historia más allá de las paredes de las aulas y las escuelas. Estas son las que se me ocurrieron a mí, pero seguro que si las ponemos acá podemos hacer listas mucho más extensas, ¿no? Auxilian la enseñanza de la historia en cuanto que para buscar información tengo diccionarios en línea, mapas en línea, bibliotecas en línea, videotecas en línea, fotogalerías, filmotecas, ¿sí?
y si además puedo conectarme por Skype con alguna persona, me puede contar directamente, ¿sí? Y para organizar la información tengo herramientas y aplicaciones en línea, en las net de Conectar Igualdad, en los escritorios, en el portal Educar, acá organizadores gráficos, esquemas conceptuales, mapas, todos los que quieran, ¿sí? Usos que aumentan. Y aquí se me ocurrieron estos, pero por supuesto todo es en versión beta, como decimos, para ser mejorado y remixado, como decía Sagol. Tenemos recursos audiovisuales y multimediales que ponen a los estudiantes o pueden poner en contacto con mundos lejanos, ¿sí? Y los mundos lejanos son tanto mundos pasados como mundos presentes, ¿sí? Porque hay algunos mundos que son lejanos por distancia temporal y hay otros que lo son por distancias culturales, ¿sí? Hoy. Entonces digo, imagino reconstrucciones de distinto tipo. Hay documentales, que son más documentales históricos, reconstrucciones en 3D, realidad aumentada, muchos otros que se le puedan ocurrir. Yo digo, ¿por qué me importaría? Porque no es lo mismo. A ver, yo digo, está bien, pueden leer un texto y estás diciendo lo mismo, querida. Les estás mostrando la descripción de cómo vivían los antiguos egipcios y les estás mostrando la reconstrucción. Es cierto que el elemento motivacional va a ser distinto entre leer y mirar la reconstrucción, y ahí van a pasar dos cosas. Si me olvido de que van a tener que leer y van a tener que escribir, o que a mí como docente de historia me interesa que puedan comprender lo que lean, que se apropien cada vez más del lenguaje disciplinar y que a su vez puedan escribir y redactar textos en donde haya una narración que incorpore esos conceptos y que no sean chabones que un día decidieron, digo, está bueno lo de las reconstrucciones y yo tengo claro que no me pierdo de vista, no es para entretenerlos, es para, en todo caso, ayudarlos a identificar estas diferencias y distancias entre mundos pasados y mundos presentes. Tengo también otros recursos de juegos, videojuegos y otros recursos que proponen construir empatía y ponerse en lugar de, ¿sí? Esta es otra. Ahí podría estar trabajando las nociones de sujetos de la historia, ¿sí? De acciones sociales frente a los problemas y los conflictos, modos de resolver los conflictos. Nuevamente, ¿juegan el juego para que se entretengan? Lo van a jugar, pero yo soy la que tengo que decir antes y después para qué lo estamos haciendo. ¿Y vinculado con qué? Y seguramente van a tener que leer algo. Otros recursos multimediales, me parece que esto también puede ser interesante para percibir esa realidad social en el pasado o en otros mundos presentes distantes, de los distintos sentidos a través de las múltiples inteligencias, ¿sí? Hay estas, sin duda que sí son posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, que no era lo mismo poner el pizarrón. Hablábamos con Enrique, tener Google Maps y entonces estar explicando desde, podríamos decir, el poblamiento de América o estar hablando de los viajes de exploración y que ellos puedan tener el planeta y verlo y darse... Bueno, no es lo mismo que tener el querido y viejo planiferio todo ajado que tenemos y que en algunas escuelas, en la Avellaneda misma, sigue estando. Y usos que expanden la enseñanza de la historia. Bueno, sin duda en el sentido que lo decía Cecilia acá, cada vez más, y desde distintos lugares, los educadores, pero los sociólogos y los especialistas que están pensando las nuevas tecnologías, la conversación educativa y la conversación entre generaciones. Podemos ir a los protagonistas de la historia, podemos ir a las conversaciones con los expertos, pero las conversaciones entre generaciones, ¿sí? El que nosotros les digamos, bueno, este tema, conversar con los adultos, con las familias, saber qué te cuentan, y claro, después yo docente me tengo que bancar que en la clase las familias les van a haber contado historias distintas. Formar comunidades de discusión, de debate, de crítica, de interpretación, en el sentido que ustedes decían, compartir y publicar. Compartir y publicar, en donde entonces este compartir y publicar no es ese primero, ¿no? Ese uso frecuente de, bueno, será un compartir y un publicar donde le habremos ido sumando todas estas categorías conceptuales. Digo, donde siempre, ¿qué estamos haciendo? Poniendo sentido, ¿no? Yo
me gusta mucho esa idea de ayudar a construir sentido, y a las jóvenes generaciones los estamos acompañando en esto. No los estamos juzgando, pero estamos conversando con ellos. ¿Tá? La propuesta ahora, va a estar ahí el café, tomamos un café, hablamos, conversamos, es que entren ustedes al escritorio de Educar, ¿sí? Y entremos al lugar donde están las secuencias y que cada uno revise, busque, encuentre. Podemos ir, nos van preguntando, se juntan por grupo, por interés, hay infografías, hay microvideos, es decir, los contenidos que están producidos para el área de historia. Si quieren podemos, después que ustedes lo revisen, mínimamente les digo cuál fue la idea de cuando construimos esas secuencias. Piensen que, bueno, Cecilia justo ahora se fue, pero un 28 de, siempre decimos así, un 28 de agosto, hicieron, bueno, para fin de año hay que tener 4.000 contenidos nuevos colgados en Educar. Ajá, ¿y qué vamos a hacer? Secuencias didácticas. ¿Y cómo hacemos? No sabemos, no tenemos la menor idea, y bueno, ahí empezamos a construir. Hoy aprendimos y sabemos más cosas de aquellas. Las volví a mirar ahora y encontré que algunas cosas estaban bien, pero digo, y ahora todo tiene mucho más sentido, pero porque le vamos poniendo más conceptos, pero de todos modos no son contenidos terminados, sin duda son como Cecilia los dice, pero lo que nos interesa ahora es que ustedes los revisen y que entonces ahí puedan ver que están puestos a disposición para que corten, peguen, cambien, y sobre todo ver si... lo bueno es que yo me los iba tenía como todo el recuerdo mental, ¿no? Y en esto de usos que auxilian, usos que aumentan y usos que expanden, no lo hice después de volver a mirar las 400 secuencias que hicimos de historia, geografía y formación ética, sino que en realidad dije, si esto es así, o esto es lo que me gustaría que sea, ¿será que en las secuencias hay eso? Bueno, hoy habrá que ver porque muchos de esas herramientas que además, yo me acuerdo cuando decíamos que utilicen el GIM. Yo en el 2010 no tenía ni la menor idea que era el GIM, sabía que era para editar imágenes, ¿no? Y que hagan un póster digital, sí, porque más o menos sabíamos, pero digo, hoy que más o menos sé qué es el GIM, digo, bueno, está bien, tiene razón, pero hoy hay otras herramientas de la web 2.0 que no están por ahí en las net o que son de libre acceso, que se pueden hacer y que se pueden trabajar. Bueno, basta de hablar yo. La propuesta es entonces, ¿se acuerdan cómo era el...? Así... entran en las netbook al escritorio y acá dice historia, ciclo básico, ciclo orientado. Entonces, en el ciclo básico, materiales de historia, el Antiguo Egipto, distintas cuestiones, el humanismo, el poblamiento de América, el proceso de hominización, la cuestión de hacer uno por cada uno de los pueblos originarios, porque bueno, esto también nos interesó desde el punto de vista político e ideológico, también darle voz a qué o tratar, tal como decía Ana, que no sé, me parece ya se fue ahora. Lo que está sucediendo en estos momentos es que están migrando el portal a la nueva plataforma. Entonces, hay contenidos que todavía no están, en el sentido de que no los encontramos en este orden. Nosotros hemos tomado, y esto en su momento lo discutimos mucho con Cecilia Sagol y con todo el equipo que estábamos en ese momento pensando, era entre hacer unas secuencias que abordaran esos contenidos clásicos que sabemos que todo docente de primer año da, que todo docente de segundo año de historia da, de tercer año da, ¿sí? Como estos de los egipcios o los mayas, los aztecas, los incas, el poblamiento de América y tal cosa, tratando de resignificarlo con el sentido, en los dos sentidos, en el de siempre estar atento a cuál es la enseñanza de la historia que estoy enseñando en mi práctica y con qué sentido estoy utilizando las TIC para aumentar esa enseñanza. Y en definitiva, no olvidarnos nunca que la escuela forma ciudadanos, ¿sí? Que estamos todavía en esta idea de la escuela formando ciudadanos, y cada vez más, como dijo César Coll, y ahora va a estar por Buenos Aires, pero la semana pasada estuvo ahí en algunos eventos que estuvimos presenciales, en esta nueva ecología del aprendizaje, y él propone pensar una educación distribuida, y él dice en una educación distribuida, la escuela ya no es el único nicho donde suceden los aprendizajes socialmente relevantes. Hoy, la educación distribuida quiere decir que los niños y los jóvenes se socializan y educan en múltiples nichos.
Una cosa que nos parecía interesante que trae Cole es, él dice, alianza entre los adultos que estamos en cada uno de estos espacios de socialización, sí, pero no hagamos que la escuela quiera hacer lo que la familia tiene que hacer, ni la familia tiene que tratar de hacer lo que la escuela hace. Hay especificidades de lo que tiene que hacer la escuela. Y acercarlos a los discursos disciplinares y formar los pensamientos con las lógicas disciplinares es una tarea específica de la escuela. Entonces, la gran cuestión es cómo vincular esa tarea, ¿sí?, que es la de la formación de pensamiento disciplinar en relación con los distintos campos disciplinares, con esta realidad donde también sabemos que los jóvenes hacen unos usos de las TIC afuera de la escuela y que en general en la escuela escolarizan las TIC y hacen con las TIC lo que los docentes queremos que hagan. En estas secuencias nosotros las pensamos en fases, en una que tiene que ver con la presentación del problema, para después pasar a la presentación y búsqueda de nueva información y presentación de nuevos conceptos, para favorecer la reorganización de los esquemas de conocimiento de los estudiantes y entonces para difundir y dar a conocer por medio de la publicación producciones propias. Obviamente acá está muy brutalmente sintetizado, pero reconocen una secuencia de enseñanza constructiva, ¿sí?, que está tomando como punto de partida la de indagar conocimientos previos, pero sobre todo para ponerlos en conflicto entre esto que ellos conocen. ¿Cómo es tu nombre? Silvia. Silvia. Por ejemplo, lo que ellos conocían de los dioses griegos, los nombres y quién era el hijo de quién, ¿sí?, con una pregunta que tal vez ellos no se hacen, ¿no? Que es decir, ¿por qué pensaban que intervenían los dioses y ahora no pensamos que los dioses están acá luchando con nosotros o resolviendo con nosotros, ¿no? Ponerlos en conflicto es algo que hacemos nosotros, ¿sí? En ese sentido. ¿Para qué? Para que ellos tenga sentido buscar más información. En realidad, la indagación de los conocimientos previos para ponerlos en conflicto, en realidad es una gran estrategia para decir, a ver, bueno, está bien, con esto vos te explicaste hasta acá. Si yo te hago esta pregunta, ¿con esto que sabes te alcanza para responderlo? Entonces la idea será que no. Entonces, como no me alcanza, ahí vienen las... Exacto, bueno, ahí está. Bueno, entonces ahí es donde, por eso esto está puesto así, y ustedes fíjense que en cada una de estas fases lo que hay son varias actividades y van a ver que ahí están usados como múltiples recursos, fragmentos de películas, textos, cuestionarios, que hagan mapas conceptuales, que organicen debates, que miren los mapas, ¿sí? ¿Para qué? Para que después, digamos, indagar conocimientos previos, ponerlos en conflictos, buscar más información, reorganizar entonces esos esquemas mentales que entraron en conflicto, en desequilibrio y que no les alcanzó, para ver cómo ellos pueden dar significado a esta nueva información y entonces tener nuevas herramientas para volver a explicar. Y la idea de difundir y dar a conocer, esto porque, bueno, era muy, imagínense, a mediados del 2010, esta idea, claro, pero esta idea de que algo sí sabíamos, de que era que esto tenía que servir también para que los estudiantes se transformaran en productores. En esta idea que empezábamos a decir, bueno, no solo reciben lo que nosotros le damos y nos dan pruebas, sino que también ellos producen y publican y comunican, ¿sí? Así que en realidad ustedes van a ver que en esta idea de difundir y dar a conocer por medio de la publicación, antes de llegar al publicar puede haber como muy distintas actividades, ir y entrevistar. Piensen que además esto está pensado para todo el país y hay algo que es interesante, que cuando estábamos por octubre del 2010, nosotros decíamos, pero va a estar todo conectado y entonces va a haber internet y la construcción del piso tecnológico. Y en algún momento, Patricia Pomier, Cecilia Sagón y Mayra Bot decían, ¿saben qué? Las secuencias no vamos a dar por supuesto la conectividad. Ustedes tienen que pensar recursos que no... Es decir, si están disponibles en internet, será bárbaro. Pero las secuencias tienen que proponer la utilización de recursos que no dependan de la conectividad a internet. Y esto era septiembre-octubre del año pasado. Si ustedes después las miran, van a ver que además también están elaboradas con una mirada federal, en el sentido de decir, hoy sabemos que ya no es así, suponíamos que en Ciudad de Buenos Aires o que
en la capital de Córdoba, o que iba a haber conectividad y que el problema era el pueblito perdido de La Rioja o de Santiago del Estero. Y no necesariamente es así. Entonces van a ver que está pensado en cosas que se pueden hacer en clase, pero ya están pensadas en muchas cosas que es todo esto, miralo en tu casa, o andá a un sitio público donde pueda haber conectividad, si es la biblioteca, si es un locutorio. Todavía Argentina Conectada no estaba, pero estaba la idea de que iba a haber en los distintos lugares acceso a Internet. Es decir, que ustedes van a ver en estas secuencias, están descargables en PDF. Algunos dicen si se puede descargar e imprimir, no es un contenido digital. Por eso, obviamente, la secuencia no es el contenido digital, sino en todo caso unos borradores para que cada uno de ustedes diga esto me sirve, esto no. Y bueno, y aquí hay como algunas propuestas, Evita, qué sé yo, pueden mirar. Ustedes van a encontrar, si miran las actividades, en este caso de historia, en muchos casos son videos que están en YouTube, pero en casi todos tienen que ver con que estaban en Encuentro y que ahora van a estar en Conectate. Es decir, la indicación fue ya en ese momento todo lo que pudiera estar o en el momento del sitio de la televisión pública, en Encuentro, que era el 2010, que tenía una cantidad pero no los de hoy, en el Archivo General de la Nación, todo lo que pudiéramos tener de sitios que sabíamos que iban a permanecer. Hay otra cosa que es que hicimos, bueno, en esta. ¿Documentos históricos? Archivo de documentos históricos. En ese caso ustedes van a encontrar por periodos históricos cientos de documentos que además son documentos, en algunos casos, también hay imágenes. Estas imágenes están disponibles para ser bajadas. Imagínense si ustedes quieren, tienen algunos documentos que ustedes van a reconocer como los superclásicos, pero también tienen textos de documentos que no son los que generalmente están en los libros de texto ni en las selecciones documentales a los que accedemos en la escuela secundaria. Y otra cosa que les quería mostrar, hay otra cosa que se llama, que acá están los mapas también. Esto realmente es, de verdad que ha sido un trabajo muy interesante. Esto ha sido en trabajo con el Instituto de Geografía y están aquí los escaneos de mapas históricos de los distintos periodos y tienen ustedes acá mapas que están en el Archivo Histórico de la Nación por un lado, en el Instituto de Geografía, y los tienen descargables en PDF. Así que en realidad fíjense que nosotros podemos ir viendo a través de esto, por ejemplo, la construcción histórica del territorio argentino, ¿sí? Entonces, imagínense si nosotros, el valor que puede tener un recurso como este, cuando justamente estamos hablando para llegar al mapa actual que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, ir mirando qué cosas fueron cuando hablamos de la Argentina. Si miran este mapa de 1947, la Argentina no es la Argentina que soy. Digo, el territorio de la Argentina no está organizado, ¿no? Así que la verdad que esto es un hallazgo muy interesante, poco conocido, y en el provincial tienen estos mismos mapas en relación con las provincias. Las nuevas alfabetizaciones también van a correr no solo por cuenta nuestra de la historia, de los profesores de historia, pero seguro que de la escuela, ¿sí? Los que les vamos a tener que ir dando herramientas en estas competencias instrumentales, cognitivo-intelectuales, socioculturales, axiológicas y emocionales, será en nuestra clase y en las clases de todos nuestros colegas, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, digamos, estos que, digamos, cuando lo sinteticé, en realidad es lo que apareció acá, ¿no? Esto de los docentes como generando condiciones para estas búsquedas que hacen los estudiantes, dándoles la libertad y al mismo tiempo como diciendo, bueno, pero dentro de este régimen de verdad histórica, que no es la verdad impuesta como la única verdad, sino de cómo se construye el conocimiento histórico. Cómo digo que pasaron unas cosas y no que pasaron otras. Después puedo discutir sobre las razones de por qué pasó una cosa y no pasó otra, pero lo que tengo que poder ayudarlos es a que ellos, cuando lean información, puedan reconocer cuáles son unos hechos que ocurrieron y cuáles no. Sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo, en donde
ustedes vieron en los medios de comunicación, uno dice, pasó 1, 2, 3, 4, y el otro dice, no pasó 1, 2, 3, 4, en realidad pasó 5, 6, y ahora acá digo 6, 7, 8, y salgo esta noche próximamente. No lo estaba diciendo por eso, ¿no? Sino que no es decir, a ver, pasó 1, y Sara piensa que 1 pasó porque, y vos, y María Julia dice que pasó, y Machi dice, y él dice. No, acá es, Sara dice que lo que sucedió es 13, 14, 15, y él está diciendo, no, lo que pasó fue 18, 19 y Z. Entonces, ¿están discutiendo o no? Pero espera, la realidad es una, es más, ¿cuál es? ¿No? Entonces uno lee y dice, a ver, ¿qué diario leíste pero dice esto, no, pero este dice esto, y este dice esto, ¿no? Entonces, ¿cómo construir? Si nosotros adultos estamos confundidos, ¿no? Adultos con herramientas, digo. ¿Será por eso que los jóvenes prefieren desconectarse? Las preguntas de Brecht para eso. ¿Cómo? Las preguntas de Brecht para eso. Las preguntas de Brecht para esto. Bueno, la verdad que un gustazo, estar acá y ojalá sigamos en el orden.